Diputada María Corina Machado, líder opositora venezolana, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Sabemos que hoy es un día muy especial para los venezolanos, los hemos estado acompañando y usted ha estado también acompañando a esos ciudadanos, a esos estudiantes que hoy colmaron todas las calles de Venezuela. Sí quisiera, si me permite, claro hacer hoy un reconocimiento precisamente a NTN 24. Hoy se cumple un año de que la señal de ustedes fue excluida de las televisoras y del cable venezolano. NTN 24 era prácticamente la única ventana que teníamos para informarnos entonces de lo que ocurría en el país. Y por esa razón representaba una gran amenaza para el régimen. Ustedes han seguido acompañándonos y son una referencia de la lucha firme, valiente, justa por la verdad. Sus colegas periodistas lo sufren a diario y cada vez, aunque se nos cierran esos espacios, sabemos que el mundo sabe de nuestra lucha y nos acompaña gracias a medios y a periodistas como ustedes. La historia siempre lo reconocerá y los venezolanos se lo agradeceremos. A usted gracias, diputada María Corina. Es nuestra función informar lo que sucede en todo el continente americano, pero especialmente en esos países donde la democracia se encuentra en cuidados intensivos. Muchas gracias, diputada. Gracias a usted. Buenas noches. El 12 de febrero del año 2014 será por siempre una fecha icónica en la historia de Venezuela. Ese día inició en el país bolivariano una serie de manifestaciones que se extendieron hasta mediados del año pasado. La respuesta del régimen de Nicolás Maduro, como lo planteaba anteriormente la diputada María Corina Machado, pues estuvo marcada por una sistemática violación de derechos humanos que fue denunciada por distintos estamentos que documentaron las detenciones ilegales, el uso desproporcionado de la fuerza pública y los casos de tortura que fueron ejecutados por agentes estatales. Estas imágenes aún no se borran en la memoria de los venezolanos. Era 12 de febrero del año 2014. Las calles de las principales ciudades de Venezuela se colmaron de inconformidad. Sin temor, miles de jóvenes aprovecharon la conmemoración de su día para alzar su voz de rechazo ante las políticas del presidente Nicolás Maduro. Escasez, inseguridad e inestabilidad política eran tan solo parte de sus reclamos. Y los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes. La dirigencia de oposición dio su respaldo a las manifestaciones pacíficas, algo que más adelante el chavismo le iba a pasar cuenta de cobro. Como su diputada seguiré luchando a su lado. Transcurrieron las horas y las armas del Estado fueron usadas en contra de las movilizaciones. La represión fue evidente. Las principales avenidas de Caracas se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Jóvenes estudiantes yacían en el piso agonizando. Marviña Jiménez, Ignacio Rojas y Geraldine Moreno son algunos testigos directos de las violaciones a sus derechos fundamentales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Guardia Nacional, policía y colectivos armados ligados al chavismo agredieron a la población. El saldo, 43 muertos, 878 heridos y más de 3.000 detenidos según datos de la Fiscalía. Ha pasado un año y la sociedad civil vuelve a salir a las calles, con consignas más contundentes, con una crisis agravada y también por recordar a los estudiantes caídos hace 365 días. El clima de impunidad para esclarecer las 43 muertes ha sido imperante durante el último año. La propia fiscal Luisa Ortega habla de avances en las investigaciones de solo 4 casos. De las personas privadas de libertad, 25 son civiles, 14 funcionarios policiales y efectivos militares y 2 de los cuales son estudiantes. En la cárcel aún permanecen 41 detenidos según la entidad oficial. Sin embargo, el Foro Penal venezolano asegura que son 60 los opositores y estudiantes tras las rejas hasta la fecha. Entre más atropellos, entre más arbitrariedades, la irreverencia sigue estando en la calle. 19 ciudades del país se mueven hoy. Hace 12 meses lo dijimos. Es necesario un cambio político en Venezuela y hoy lo reafirman las calles de Venezuela. 12 meses después, la precaria situación que enfrentaba para ese entonces la democracia en Venezuela es aún más precaria. El mandatario chavista sigue en pie y lejos de escuchar las voces que exigen libertades democráticas, opta por amenazarlas al autorizar al ejército el uso de armas para controlar las manifestaciones públicas. Se ha declarado formalmente la pena de muerte.
El plano económico también está en cuidados intensivos. Solo hasta noviembre del 2014, el país registró una inflación anualizada de 63,6% según datos del Banco Central de Venezuela. La escasez masiva de medicamentos que, de acuerdo a estimaciones del gremio farmacéutico, ha afectado hasta el 70% de los productos. Además, la nación bolivariana cerró el 2014 con 24.980 muertes violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia, una tasa de 82 muertes por cada 100.000 habitantes. Esas protestas que acabamos de documentar y que hoy les estamos recordando a nuestros televidentes desencadenaron en Venezuela una sistemática violación de derechos humanos. Muchos ciudadanos, muchos estudiantes que salieron a las calles a protestar fueron enviados a prisión por el régimen venezolano y muchos de ellos denunciaron el no respeto al debido proceso. Inclusive muchos de ellos también denunciaron torturas al interior de los centros carcelarios. Voy a conectar a esta hora en Caracas, Venezuela, una voz que queremos escuchar hoy y desde allí queremos reconstruir todo lo que aconteció en ese 2014 en Venezuela. Él es Eduardo Rojas, es el papá de Ignacio Rojas, un joven que fue detenido de manera violenta por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana el 3 de marzo del año pasado. Señor Rojas, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, señor Beltrán. Bueno, señor Eduardo Rojas, antes de comenzar a hablar con usted, yo quiero que nuestros televidentes vean el siguiente video, que lo recuerden además, nuestros televidentes en el continente americano, que describe, quedó en las cámaras la forma brutal como su hijo fue privado de la libertad. Veamos estas imágenes que estremecieron a Venezuela y al mundo hace escasos 12 meses. Ahí ustedes ven a la fuerza pública bolivariana. Esto fue el 3 de marzo exactamente del año pasado, semanas después de todas las manifestaciones que fueron desencadenadas en Venezuela. Ese joven que ustedes ven ahí, que está siendo arrastrado por la fuerza pública venezolana, es el hijo de Eduardo Rojas, que hasta ahora nos está acompañando. Imágenes como esta le entregaron a distintos organismos defensores de derechos humanos las pruebas fehacientes de la manera como estaban siendo reprimidas las protestas en Venezuela. Señor Eduardo Rojas, ¿qué sucedió con su hijo luego de esta captura brutal, de esa violencia, la cual fue objeto el pasado 3 de marzo, semanas después de que iniciaran las protestas que protestaban contra el régimen de Nicolás Maduro? Quisiera hacer una observación para ser más preciso. No solo es que fue algo ilegal, inconstitucional e irresponsable de parte de las autoridades, sino que Ignacio fue sacado a la fuerza de una propiedad privada, donde él se encontraba dentro de esa propiedad, donde no estaba haciendo absolutamente nada ilegal, fuera de la ley, fuera de lo que él tuviera derecho como ciudadano venezolano a hacer. Posiblemente por un error, lo cierto es que los funcionarios entraron en este edificio y se lo llevaron a rastras, como ustedes bien lo están diciendo. Y una de las cosas que después le decían es que él se había negado a ser llevado detenido y puso algún tipo de no permitir que fuera llevado como fue llevado. Por supuesto, pretender que un muchacho que entran cinco policías, 5 guardias nacionales y se lo llevan de la forma como se lo llevaron a rastras fuera del edificio y después en una moto y como fue paseado por toda Caracas hasta que por fin llegó al sitio donde estuvo recluido por 48 horas, era absurdo pretender que él se dejara llevar sencillamente como que lo estaban invitando a detenerlo. Señor Eduardo, pero usted igual me da pie pues para consultarle su opinión sobre exactamente el papel que tuvo la justicia en Venezuela y si realmente usted cree que obró de acuerdo a la ley en el caso específico de su hijo, porque me llama la atención que su hijo pues prácticamente fue privado de la libertad, tuvo un proceso abierto ante la justicia venezolana, pero realmente los que lo agredieron de esa manera tan brutal y tan agresiva están completamente libres y no tienen ningún proceso. Es así, ya como ya le digo, él recibió copia también del expediente donde se informaba que los policías que habían estado metidos en este problema o en esta circunstancia habían sido exonerados
por ahora, y dice supuestamente la decisión del juez, que en el caso de que se pudiera aprobar más adelante la real participación de estos funcionarios en la forma ilegal como lo hicieron, se podría reabrir el juicio, el proceso. Yo tendría que decir que, por supuesto, no es que la justicia venezolana se comportó mal, que actuó irresponsable, ilegal e inconstitucional. Es que la justicia venezolana sigue en este momento, 365 días después, un año después de lo que ocurrió, siguen cometiéndose arbitrariedades y sigue habiendo injusticia. Yo tengo que decir, tengo que comentar, tengo que manifestar que si bien es cierto que fue algo sumamente desagradable, sumamente doloroso, las 48 horas donde él estuvo detenido, para su familia, para él, para su hermano, para nuestros amigos, para sus amigos, para los familiares, ciertamente salió en 48 horas. Yo tendría que darle las gracias a alguien que ustedes entrevistan mucho, que es el doctor José Vicente Haro, que fue suma y extremadamente diligente y logró que él pasara el menor tiempo posible dentro de la cárcel, por decirlo así. Pero seguimos teniendo profunda injusticia, seguimos teniendo muchachos que no hicieron ni más ni menos detalles parecidos a lo que puede haber hecho Ignacio, y que todavía siguen presos, que todavía siguen detenidos. Yo tengo aquí una listica de algo que yo he querido decir, la forma de manifestar o de expresarles a esos familiares y a esos muchachos lo que realmente uno como padre puede sentir, porque ciertamente, aunque mi hijo salió de todo este problema, a uno le duele cualquier otro muchacho. Concretamente, por ejemplo, Douglas Morillo lleva más de 9 meses detenido. José Gregorio Pérez está en el Rodeo 2, lleva más de 9 meses detenido. Un muchacho de 19 años. Holbrook lleva 1 año el día de hoy. 1 año se está cumpliendo de su detención el día de hoy. Pablo Estrada, 7 meses detenido, enfermo, en la cárcel. Eduardo Colmenares, más de 7 meses detenido. Y eso hace que más de 61 muchachos, más de 61 personas que estuvieron involucrados en todos estos problemas del año pasado, en estos acontecimientos del año pasado, hoy en día, 9, 10, 11 meses, 12 meses algunos, todavía siguen, señor Rojas, presos injustamente, presos, detenidos, sencillamente por tener una opinión distinta, una opinión diferente a lo que piensa. No, y expresarla pacíficamente, que fue lo que ellos hicieron hace un año en. Por último, hace un año no quiero en extenderme Venezuela. yo mucho. En el día de hoy, el presidente Maduro dio unas declaraciones donde le decía y le pedía a toda la juventud que siguieran en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas. Pero la señora Tania Díaz, en el mismo medio donde el señor Maduro, el presidente Maduro, daba esas declaraciones, ella dice que hace un año un llamado irresponsable llegó a la calle a la muerte de varios jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el llamado que yo asumo que el presidente Maduro hace a unos venezolanos que se supone que están a protestar o que son afectos al régimen? ¿Y cuál es la diferencia de lo que puede hacer la María Corina Machado o Leopoldo López, preso hace casi ya un año? Señor Rojas. Haber dicho que la gente tuviera el derecho de salir a las calles a manifestar, a decir lo que sienten, a decir que no están de acuerdo con cómo está la situación. Por supuesto que hay una realidad. 1 año después, la realidad y la situación venezolana es infinitamente peor de la que estaba hace un año. Señor Rojas, Pero pues yo le quiero a usted agradecerle. Los jóvenes, las señoras y cualquiera persona que vive en este país a decir y manifestar su inconformidad con lo que nos está pasando y de la manera como nos están tratando. Hace un año igualito también consideraban ellos que debían decirlo. Y no puede ser, es injusto, repito, es inconstitucional. Señor Rojas, es antipatriota, así lo diría yo, que hoy en día sigan presos y detenidos muchachos que, repito, su único delito es decir, no estoy de acuerdo. Y de repente caer en detalles que ojalá hubieran querido evitar, pero... Señor Rojas, pues yo le quiero agradecer a usted el tiempo. Me encantaría conocer su opinión sobre diferentes temas y obviamente conocer más a profundidad su caso. Voy a tener que hacer una primera pausa a comerciales. Le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido. Seguiremos al tanto de esos casos. En buena hora, su hijo ya se encuentra en libertad
ya logró salir de este proceso, pero seguiremos acompañando a esos 61 estudiantes de esa lista. Usted nombró nada más 5 o 6 de ellos, pero seguiremos al tanto de cada uno de estos casos para visibilizarlos ante toda la comunidad internacional, ante la opinión de los diferentes países del continente americano. Señor Eduardo Rojas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson, y nuevamente, como lo han dicho varias personas en NT24, pues que le ha dado la oportunidad a los venezolanos de poder expresarnos y decir, si no para los venezolanos, así al mundo, de cuál es nuestra realidad, de lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Venezuela. Es nuestra misión, señor Rojas, y vamos a continuar acompañando a esas familias que hoy más que nunca necesitan el apoyo de los medios de comunicación. Nosotros vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Enzo Escarano. Él nos está acompañando desde Miami, es exalcalde del municipio de San Diego y estuvo detenido también por el gobierno de Nicolás Maduro. Perdió su libertad por varios meses. Vamos a estar dialogando con él en esta cobertura especial que está haciendo el programa La Noche. Es especial periodístico a propósito del primer aniversario del 12F. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.